En este video veremos algunos de los momentos más dramáticos, desde exploradores que se pierden en terrenos desconocidos hasta las desconcertantes desapariciones de personas importantes, en esta lista de personas que cometieron grandes errores. Número 34. El costoso error de Fred Merkle. Primera base de los Gigantes de Nueva York, cometió un error crucial el 23 de septiembre de 1908. En un juego contra los Cachorros de Chicago, tras batear un sencillo que parecía dar la victoria a su equipo, Merkle abandonó el campo sin tocar la segunda base. Johnny Evers de los Cubs notó esto, recuperó la pelota y lo eliminó. El juego se declaró empate y los Giants perdieron el campeonato. Este error, que lo marcó por el resto de su carrera, se volvió legendario en la historia del béisbol, ganándole el apodo de Bonehead. Número 33. La audaz invasión real de Michael Fagan. En 1982, Michael Fagan irrumpió en el Palacio de Buckingham y llegó hasta el dormitorio de la reina Isabel II. Burló la seguridad trepando por una tubería y, aunque los sensores lo detectaron, la policía desactivó las alarmas creyendo que fallaban. Tras vagar por el palacio y cortarse con un cenicero roto, despertó a la reina a las 7 a.m. Mantuvieron una conversación de 10 minutos sobre sus quejas contra el gobierno antes de que llegara la seguridad. Fagan después reveló que no era su primera intrusión en el palacio. Número 32. Roy Sullivan, el pararrayos humano. Un guardabosques de Virginia tiene el récord Guinness por sobrevivir a 7 rayos entre 1942 y 1977, con probabilidades de 1 en 700, ganándose el apodo pararrayos humano. El primero lo alcanzó en 1942 al salir de una torre de vigilancia durante una tormenta. En 1969, otro rayo lo impactó a través de la ventana de su camión. Los siguientes ocurrieron en su patio delantero en 1970 y luego en 1972, 1973, 1976 y 1977. Sobrevivió a todos ellos, viviendo hasta los 71 años, y su historia extraordinaria lo convirtió en leyenda. Número 31. El trágico ataque a Catherine Chappell. Catherine Chappell, turista estadounidense de 29 años, falleció el 1 de junio de 2015 en el Parque de Leones de Johannesburgo cuando bajó la ventanilla para fotografiar leones. Una leona entró por la ventana y la atacó fatalmente, a pesar de que otros turistas intentaron ahuyentarla tocando la bocina. Catherine, quien había trabajado en películas como Godzilla y El Capitán el Soldado del Invierno y era conocida por su labor en conservación de vida silvestre, no sobrevivió hasta la llegada de los paramédicos. Número 30. El extraño incidente de la escultura de Fernando. En un extraño giro de los acontecimientos, 22 bomberos fueron llamados para rescatar a un joven que se quedó atrapado en una inusual estatua creada por el artista peruano Fernando. La estatua, titulada Making Love, Haciendo el Amor, tuvo una consecuencia bastante inesperada cuando el niño se arrastró dentro de ella. Las razones detrás de su decisión siguen sin estar claras, pero ciertamente se convirtió en un incidente memorable. Los bomberos enfrentaron una operación de rescate desafiante, teniendo que extraer con cuidado al joven de la estatua. Si bien se desconocen los detalles de por qué eligió trepar a la escultura, el evento dejó una impresión duradera tanto en el público como en los servicios de emergencia involucrados. Número 29. La supervivencia de Ricky Meggie en el interior de Australia. Sobrevivió 71 días en el interior australiano en 2006 tras quedar varado por un problema con su auto o un posible secuestro. En uno de los entornos más hostiles del planeta, se alimentó de sanguijuelas, insectos y lagartijas, mientras bebía de pozos y represas para sobrevivir temperaturas superiores a 40 grados centígrados. Cuando lo encontraron en una estación ganadera remota, había perdido tanto peso que solo pesaba 45 kilos. Su historia destaca como un extraordinario caso de supervivencia contra toda adversidad. Número 28. La lucha por la supervivencia de Aaron Ralston. En 2003, Aaron Ralston quedó atrapado en un cañón de Utah cuando una roca de 400 kW le aprisionó el brazo. Sin señal en el móvil y completamente solo, después de varios días tuvo que amputarse el antebrazo para sobrevivir.
una familia holandesa lo encontró y alertó a emergencias. Su historia, llevada al cine en 127 horas, demuestra la extraordinaria voluntad humana de sobrevivir. Número 27. El trágico barco de la Armada atrapado. Una de las historias más inquietantes de personas atrapadas bajo el agua involucra el trágico destino de tres Clifford Olds, Louis Costin y Ronald Endicott. Estos tres marineros quedaron atrapados en el casco de un barco de la Armada a 131 pies debajo de la superficie del océano. El barco había sido sellado como parte del protocolo estándar para evitar que zozobrara durante 16 días agonizantes. Los miembros de la tripulación podían escuchar a los hombres pidiendo ayuda desde el interior del casco, pero los esfuerzos de rescate no tuvieron éxito. A pesar de sus desesperados intentos de comunicarse, los hombres nunca lograron salir con vida. Esta historia es uno de los ejemplos más trágicos y desgarradores de estar atrapados sin posibilidad de escape, y sirve como recordatorio de los peligros y la naturaleza impredecible de la vida en el mar. Número 26. Victoria Cilliers Paracaídas. Victoria Cilliers, paracaidista experta con más de 2.600 saltos, sobrevivió milagrosamente cuando sus paracaídas fallaron durante un salto rutinario en Salisbury Plain. Se descubrió que su esposo, un sargento del ejército, había saboteado el equipo debido a problemas matrimoniales, tras haber intentado antes dañarla abriendo una válvula de gas en su casa. Aunque Victoria resultó herida, sobrevivió la caída. Su esposo fue condenado a cadena perpetua y ella posteriormente compartió su experiencia en entrevistas y un libro. Número 25. El ataque de chimpancés de Andrew. El desafortunado encuentro de Andrew con dos chimpancés ofrece un duro recordatorio de los peligros de interactuar con animales salvajes. Mientras visitaba un santuario, Andrew saltó una valla restringida e intentó mover una piedra cerca de una barrera eléctrica que pensó que protegería a los chimpancés. Desafortunadamente, esta acción fue vista como una invasión de su territorio por los dos chimpancés, Amadeus y Nicky, que reaccionaron agresivamente. Atacaron a Andrew, lo arrastraron y le provocaron heridas graves. El incidente fue el resultado del instinto natural de los chimpancés de proteger su territorio. Afortunadamente, Andrew sobrevivió al brutal ataque y se recuperó por completo. Este incidente resalta la importancia de respetar los límites cuando se trata con la vida silvestre, en particular en los santuarios donde los animales suelen ser más territoriales. Número 24. El baño increíble de Pam Babs. Puede que pienses que la idea de quedarse atrapada en un baño es extraña, pero para Pam Babs era muy real y aterradora. La policía fue llamada después de que un hombre informara que Pam había estado atrapada en su baño durante más de 2 años. Según la inusual historia, Pam había estado tan atrapada que el asiento del inodoro estaba literalmente pegado a su piel. La naturaleza extraña y casi increíble de la historia llamó la atención tanto de las autoridades como del público. ¿Cómo ocurrió una situación tan extraña? Los detalles completos siguen sin estar claros, pero el caso de Pam ciertamente resalta las situaciones extrañas que pueden surgir en la vida cotidiana y la importancia de controlar a los seres queridos para evitar circunstancias tan extremas. Número 23. Alexander Selkirk y su supervivencia en la isla. En 1704, Alexander Selkirk, marinero escocés, quedó varado en una isla deshabitada del Pacífico Sur tras una disputa con su capitán. La isla, ahora llamada Robinson Crusoe, está frente a Chile. Cuando su barco se hundió posteriormente, Selkirk permaneció aislado por más de 4 años. Sobrevivió cazando cabras y recolectando alimentos, hasta que el barco Duke lo rescató en 1709. Su historia inspiró la novela Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Número 22. El rescate en una cueva de Tailandia. En 2018, un entrenador de fútbol juvenil y sus 12 jóvenes jugadores se embarcaron en una exploración sencilla y breve de una cueva en el norte de Tailandia. Lo que se suponía que iba a ser una aventura breve se convirtió en una lucha de vida o muerte cuando las lluvias monzónicas inundaron la entrada de la cueva y los atraparon en el interior. Con solo cuerdas y linternas, el grupo se vio obligado a soportar la subida del agua y la falta de suministros mientras esperaban el rescate. Consiguieron sobrevivir bebiendo agua fresca que goteaba de las estalactitas de la cueva.
Durante días, el entrenador y su equipo aguantaron, esperando un milagro. Finalmente, después de más de una semana atrapados bajo tierra, los 13 individuos fueron rescatados. El desgarrador suceso cautivó al mundo y sirvió como un poderoso recordatorio de los peligros impredecibles que puede presentar la naturaleza, especialmente cuando se explora un terreno desconocido. Número 21. El rescate en esquife de 2016. 3 hombres se embarcaron en un viaje a remo en un esquife de 5.8 metros de largo, con la esperanza de cruzar el mar. Sin embargo, el mal tiempo volcó su bote, dejándolos varados en una isla remota llamada Fanadik, ubicada a cientos de kilómetros al norte de Papúa Nueva Guinea. Los hombres sobrevivieron durante 3 largos días en la isla, haciendo todo lo posible por pedir ayuda. Su suerte cambió cuando un avión naval que volaba sobre ellos avistó la gran palabra «ayuda» escrita en hojas de palma en la arena. Se envió un barco local para rescatarlos y los hombres se reunieron rápidamente con sus familias. La búsqueda de ellos había estado en marcha durante días, con 2 barcos de carga rastreando el área durante 17 horas y un avión naval vigilando. El esfuerzo de rescate fue ayudado por un incendio que los hombres habían iniciado, que hizo que la isla fuera visible desde el aire. Sin eso, es probable que nunca los hubieran encontrado. Número 20. La trágica historia de Timothy Treadwell. Conocido como el hombre grizzly, fue un apasionado ambientalista y entusiasta de los osos que pasó 13 veranos en el Parque Nacional Katmai de Alaska estudiando a los osos pardos. Formó estrechos vínculos con los animales y a menudo filmaba sus interacciones con ellos para sus documentales. Su película más famosa, Grizzly Man 2005, dirigida por Werner Herzog, narra su vida y su trágica muerte. El 5 de octubre de 2003, Timothy y su novia, Amy Huguenard, fueron atacados por un oso en su campamento. Los detalles exactos del ataque siguen sin estar claros, ya que el oso involucrado nunca fue identificado, pero existe una inquietante grabación de audio de 15 minutos que captura los sonidos del ataque. El incidente planteó preguntas sobre la relación de Timothy con los osos, sus precauciones de seguridad. Número 19. El incidente de la trampa de la piscina. Es posible que haya visto la película 12 pies de profundidad, donde 2 hermanas quedan atrapadas bajo el COVID de una piscina pública. Si bien la película agregó un giro dramático que involucra la diabetes de una hermana, el incidente de la vida real fue algo diferente. En realidad, una adolescente en Australia quedó atrapada bajo el agua en una piscina pública cuando el dosel se atascó y no pudo liberarse. Los servicios de emergencia pudieron rescatarla de la piscina, pero sirve como un duro recordatorio de cómo los accidentes pueden ocurrir incluso en los lugares más comunes, convirtiendo un baño relajante en una terrible experiencia que amenaza la vida. Número 18. Caída de Jamie Molnar en una grieta. En un accidente de esquí casi fatal en Suiza, el esquiador británico Jamie Molnar sufrió una caída aterradora en una grieta profunda mientras esquiaba en Saas-Fee. A pesar de que le advirtieron sobre las grietas, Jamie calculó mal un giro y terminó cayendo 18 metros en el hielo. La caída podría haber sido fatal, pero por un golpe de suerte, Jamie salió prácticamente ileso. Pudo comunicarse con su hermano por radio, asegurándole que no estaba herido, pero que necesitaba ayuda para salir de la grieta. La dramática caída fue capturada por la GoPro de Jamie, que estaba funcionando en el momento del accidente. Las imágenes lo muestran atrapado en la grieta, explicando tranquilamente a sus amigos que estaba grabando toda la experiencia. Fue un escape afortunado, y la supervivencia de Jamie es un testimonio de su resistencia y del poder de la tecnología moderna. Número 17. El pozo de lodo. El desastre del rescate. Imagínese estar tan atrapado que ni siquiera un bombero puede ayudar sin quedarse atrapado él también. Eso es exactamente lo que sucedió cuando un hombre quedó atrapado horizontalmente en un pozo de lodo profundo. La situación se complicó aún más cuando un bombero que intentaba rescatarlo resbaló y también quedó atrapado en el lodo. Un equipo de rescate tuvo que sacar a los 2 hombres usando cuerdas, una operación delicada que requirió una cuidadosa coordinación. Finalmente, ambos hombres fueron liberados, pero el hombre atrapado tuvo que ser llevado de urgencia al hospital para recibir tratamiento por hipotermia. Afortunadamente,
Después de unos días de recuperación, fue dado de alta del hospital. Este extraño y peligroso incidente pone de relieve los riesgos a los que se enfrentan los equipos de rescate, incluso en misiones de rescate aparentemente sencillas. Número 16. Escena del ataúd de Ryan Reynolds en Buried. Ryan Reynolds es muy conocido por su carrera como actor, pero uno de sus papeles más desgarradores llegó en la película de 2010 Buried. En este thriller, Ryan interpreta a Paul Conroy, un hombre que se encuentra atrapado dentro de un ataúd de madera con solo un encendedor, una linterna y un teléfono. La escena es intensa, con Reynolds retratando el pánico y la desesperación de ser enterrado vivo. Cuando Ryan habló de la experiencia con David Letterman, reveló que la filmación fue tan realista que realmente quedó enterrado durante la escena. Hubo momentos en los que casi se desmaya por la falta de oxígeno y la claustrofobia. A pesar de la naturaleza inquietante del papel, Ryan logró salir adelante y darle vida a la tensión de la situación, creando una de las actuaciones más memorables y llenas de suspenso de su carrera. Número 15. La trágica ascensión al Everest de Yasuko Namba. Una experimentada alpinista japonesa se convirtió trágicamente en parte de uno de los desastres más letales del monte Everest en 1996. Ese año, Yasuko hizo historia al convertirse en la mujer de mayor edad en alcanzar la cumbre del Everest a la edad de 47 años. Sin embargo, su logro se vio eclipsado por los peligros que siguieron. El 10 de mayo de 1996, mientras descendía después de haber alcanzado la cima, Yasuko se vio atrapada en una feroz tormenta de nieve que creó una nevada, lo que hizo imposible encontrar su campamento. Junto con su compañero escalador Beck Weathers y su guía Mike Groom, quedó varada en el South Columbia. El trío se quedó sin oxígeno y, a pesar del empeoramiento de las condiciones, lamentablemente falleció antes de que pudieran rescatarla, convirtiéndose en una de los 8 escaladores que perecieron ese día en lo que se conoció como el desastre del Monte Everest de 1996. Número 14. El rescate en la hormigonera. La idea de quedarse atrapado en el cemento es suficiente para provocar escalofríos en la columna vertebral de cualquiera. Eso es exactamente lo que le ocurrió a un hombre que quedó atrapado hasta el pecho en una hormigonera. Las autoridades respondieron a la llamada y tardaron más de 2 horas en llevar a cabo con éxito la operación de rescate. Utilizando una serie de cuerdas y un arnés de pecho, los rescatistas extrajeron lentamente al hombre del cemento. Finalmente, lo sacaron y lo llevaron a un lugar seguro. Afortunadamente, sobrevivió a la terrible experiencia, pero este extraño y aterrador accidente sirve como recordatorio de los peligros de trabajar con maquinaria pesada y la importancia de las precauciones de seguridad en esos entornos. Número 13. La increíble historia de supervivencia en el hielo de Anna Wagenholm. El 20 de mayo de 1999, la esquiadora Anna Wagenholm sufrió un accidente en las montañas de Narvik cuando cayó bajo una capa de hielo mientras esquiaba. Quedó atrapada con solo sus esquís visibles sobre la superficie, pero logró encontrar una bolsa de aire que la mantuvo consciente hasta que sus amigos la encontraron. Después de 80 minutos, los rescatistas la alcanzaron, pero ya estaba inconsciente con una temperatura corporal de 13.7 grados centígrados. En el hospital, aunque su corazón se detuvo, los médicos la reanimaron con un dispositivo cardiopulmonar. Milagrosamente, su corazón volvió a latir 24 horas después y recuperó la conciencia en 12 días, convirtiéndose en una de las recuperaciones médicas más extraordinarias registradas. Número 12. Richard Nixon y el escándalo Watergate. El escándalo Watergate marcó uno de los momentos más oscuros de la historia política estadounidense. El 8 de agosto de 1974, el presidente Richard Nixon pronunció un discurso televisado en el que anunció su renuncia, efectiva al día siguiente, como resultado de la investigación en curso sobre Watergate. El escándalo había comenzado en 1972, cuando unos ladrones fueron atrapados al irrumpir en la sede del Comité Nacional Demócrata en Washington, D.C. Estos hombres estaban vinculados a la campaña de reelección de Nixon y la investigación descubrió una serie de actividades ilegales, incluidas escuchas telefónicas y robo de documentos.
El gobierno de Nixon intentó encubrir el crimen ofreciendo dinero para que los silenciaran, presionando al FBI y destruyendo pruebas. Finalmente, Nixon se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en dimitir de su cargo, un acontecimiento que transformó la política estadounidense y condujo a importantes reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas del gobierno. Número 11. El rescate de la cueva de Panikin Plains. En 1988, el cineasta australiano Andrew Wright y otras 15 personas quedaron atrapadas en una cueva submarina en Panikin Plains después de que una tormenta provocara el derrumbe de la entrada principal. Conocida como uno de los lugares más peligrosos para bucear en cuevas, la cueva se ha ganado el apodo de Monte Everest del buceo en cuevas. A pesar de las duras condiciones, ninguno de los supervivientes de la vida real tuvo acceso al equipo de alta tecnología retratado en la película de 2011 Sanctum, que dramatizó el suceso. En cambio, dependieron de la comunicación por radio para mantenerse en contacto con el mundo exterior mientras esperaban el rescate. El grupo pasó 2 días atrapado bajo tierra, luchando contra el aumento del nivel del agua y la creciente sensación de pánico. Afortunadamente, todos fueron rescatados sanos y salvos, y la terrible experiencia terminó con una sensación de alivio y gratitud. La notable supervivencia de estos buceadores es un testimonio de la resiliencia humana y de la importancia del trabajo en equipo y la preparación en situaciones que amenazan la vida. Número 10. La carrera en dirección equivocada de Roy Regal. En 1929, durante el Rose Bowl, Roy Regals, un jugador de la Universidad de California, Berkeley, cometió un error inolvidable que ha pasado a la historia como uno de los mayores errores del fútbol americano. Después de recuperar un balón suelto, Roy corrió 65 yardas en la dirección equivocada, en dirección a la zona de anotación de su propio equipo. Su compañero de equipo, el mariscal de campo Benny Lamb, corrió tras él, tratando frenéticamente de detenerlo, pero Roy no se dio cuenta de su error hasta que fue demasiado tarde. Este costoso error, ahora conocido como la carrera en dirección equivocada, jugó en última instancia un papel importante en la derrota de California ante Georgia Tech, que ganó el partido 87. A pesar de su error, Roy todavía es recordado por su increíble capacidad atlética y perseverancia, pero el incidente sigue siendo uno de los momentos más comentados en la historia del fútbol universitario. Número 9. La supervivencia de Blake y Neil Stanfield en Alaska. Blake y Neil Stanfield se embarcaron en una excursión por la naturaleza a lo largo del río Keokuk en Alaska, cuando su aventura se convirtió en una terrible experiencia que puso en peligro sus vidas. De repente, la temperatura del agua del río descendió hasta un punto helado, y antes de que se dieran cuenta, la corriente se volvió abrumadora. Mientras intentaban escapar, se formó una capa de hielo en la superficie, lo que los dejó luchando por respirar y luchando contra la fuerte corriente. El tiempo pareció congelarse mientras eran arrastrados violentamente bajo el hielo. Después de luchar por sobrevivir, Blake logró liberarse y dejó a su padre atrás para buscar ayuda. No fue hasta 5 días sin comida que finalmente llegó un helicóptero de rescate. Esta intensa historia de supervivencia resalta tanto la belleza como el peligro de la naturaleza salvaje de Alaska y la resiliencia necesaria para sobrevivir a condiciones tan extremas. Número 8. La supervivencia del tornado de Matt Sutter. Cuando Matt Sutter tenía 19 años, no tenía idea de que la tormenta que estaba viendo en la televisión pronto se convertiría en una realidad aterradora. Mientras estaba sentado en una caravana con su abuela, Matt vio un tornado que venía directamente hacia él. Cuando se apresuró a cerrar una ventana, los poderosos vientos lo succionaron fuera de la caravana. En cuestión de segundos, fue arrastrado por la tormenta. Mientras se tambaleaba por el aire, una gran lámpara de cristal le golpeó en la cabeza, dejándole inconsciente. Según los meteorólogos, la inconsciencia de Matt puede haberle salvado la vida al permitirle seguir la corriente del tornado, evitando otros escombros. Cuando se despertó, estaba tendido en un césped a unos 400 metros de la caravana, lo que le valió el récord de la distancia más larga a la que alguien ha sido arrastrado por un tornado.
Esta extraña y milagrosa historia de supervivencia es un testimonio del poder impredecible de la naturaleza. Número 7. El ladrón atrapado en el aire acondicionado. Imagínese que lo pillen en el acto de entrar en un negocio, pero en lugar de escapar, se encuentra atrapado durante horas en una situación incómoda. Eso es exactamente lo que le pasó a Sean, de 32 años, cuando intentó entrar en el consultorio de un dentista de Bayshore. Su plan se frustró cuando quedó atrapado dentro del sistema de aire acondicionado durante 3 horas. Sean no pudo liberarse. Cuando llegó la policía, afirmó que había estado buscando a su gato Sparkles y que no estaba intentando entrar a robar. Su ridícula explicación se convirtió en un hazmerreír, ya que las autoridades no pudieron evitar encontrar la situación absurda. Este extraño evento es un ejemplo clásico de un crimen fallido que terminó con el criminal siendo atrapado de una manera muy vergonzosa, recordándonos que a veces los criminales son atrapados en las circunstancias más inesperadas. Número 6. La batalla de Carncibes y el fuego amigo. Librada el 17 de septiembre de 1788 durante la Guerra Austro-Turca, es famosa por un caso extraordinario de fuego amigo. Todo comenzó cuando un soldado de caballería que exploraba para las fuerzas otomanas al otro lado del río Timis se topó con un grupo de gitanos que vendían alcohol. Después de consumir algo de alcohol, los soldados de caballería se emborracharon, lo que provocó confusión y caos dentro de sus filas. Los soldados borrachos, desorientados por la creciente confusión, comenzaron a dispararse unos a otros, pensando erróneamente que estaban siendo atacados. Este caos autoinfligido perturbó gravemente sus operaciones y provocó bajas entre sus propias fuerzas. Los otomanos, aprovechando la confusión, tomaron rápidamente la ciudad de Carncebes sin apenas resistencia, dejando al ejército austríaco desorganizado. La batalla de Carncebes es recordada a menudo por su extraño y trágico ejemplo de fuego amigo, que demuestra cómo la confusión y la falta de criterio pueden cambiar drásticamente el curso de la historia. Número 5. El accidente del tobogán de agua. Los toboganes de agua son atracciones emocionantes para muchos, pero pueden convertirse rápidamente en situaciones aterradoras si algo sale mal. Un niño se encontró en una situación similar cuando siguió las instrucciones para subirse a un tobogán de agua, pero terminó atrapado en la cápsula. A pesar de sus esfuerzos por seguir las reglas, la puerta de la cápsula se negó a abrirse, atrapándolo dentro. El niño, que ya tenía frío y estaba en pánico, se quedó congelado durante varios minutos, sin saber qué hacer a continuación. Afortunadamente, la puerta finalmente se abrió y se liberó de su incómoda situación. Si bien muchas personas disfrutan de la emoción de los toboganes de agua, este incidente sirve como recordatorio de los riesgos potenciales que conllevan estas atracciones de ritmo rápido y de lo rápido que las cosas pueden pasar de divertidas a aterradoras cuando fallan las medidas de seguridad. Número 4. Austin Bohannon se perdió en las Smoky Mountains. Austin Bohannon, que en ese momento tenía tan solo 18 años, se encontró en una situación aterradora en el Parque Nacional Great Smoky Mountains. Mientras caminaba con su padrastro, ambos se separaron en el denso bosque. Mientras su padrastro logró salir del bosque, Austin se encontró perdido, incapaz de encontrar el camino de regreso. Desesperado por ayuda, subió a la cima de una cresta y gritó, esperando que alguien lo escuchara. Pero a pesar de escuchar el sonido de un helicóptero que pasaba por encima, el denso bosque hizo imposible que los rescatistas lo localizaran. Durante 11 largos días, Austin sobrevivió con nada más que agua, confiando en su ingenio y voluntad de sobrevivir. Su caso desencadenó una búsqueda a gran escala, con más de 100 personas involucradas en el esfuerzo. Finalmente, el día 11, Austin emergió del bosque por su cuenta, un testimonio de su fuerza y determinación para sobrevivir contra viento y marea. Número 3. El descanso para fumar más largo de la historia. La terrible experiencia de 41 horas que pasó Nicholas White dentro de un ascensor es probablemente el descanso para fumar más largo que alguien haya tenido jamás. En 1999, mientras trabajaba hasta tarde un viernes por la noche en Nueva York, Nicholas se subió a un ascensor para volver a su oficina en el piso 39. Pero poco después de que las puertas se cerraran, el ascensor se detuvo de golpe,
atrapándolo entre los pisos. Sin comida, sin agua y sin teléfono, Nicholas se quedó solo con solo cigarrillos como compañía. No tenía idea de si era de día o de noche. Las imágenes de vigilancia lo muestran caminando de un lado a otro, lidiando con la claustrofobia y el pánico creciente. Finalmente, después de 2 largos días, fue descubierto y rescatado. Su extraña y estresante situación se convirtió en uno de los casos más extraños de estar atrapado, y más tarde se convirtió en el tema de muchas discusiones sobre los desastres de la actualidad. Número 2. La supervivencia en moto del desierto de Émile Lar. En 1993, el francés Émile Lar se embarcó en un atrevido viaje por el desierto del Sahara en su Citroën 2CV, un coche muy adecuado para circular por terrenos difíciles. Pero cuando su vehículo chocó contra una roca, los daños fueron graves, dejando el motor inutilizable y a él varado lejos de la civilización, sin posibilidad de regresar caminando y con la ciudad a kilómetros de distancia. Émile se enfrentó a una situación grave. Después de pasar una noche en el desierto, se le ocurrió una solución ingeniosa. Utilizando las piezas rotas del coche, empezó a construir una motocicleta. En el transcurso de 12 días, Émile consiguió fabricar una motocicleta funcional a partir de los restos, lo que le permitió conducir hasta un lugar seguro. Su ingenio y determinación le valieron el reconocimiento y un premio por sus increíbles habilidades de supervivencia en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Número 1. El adolescente atrapado en vigas de acero. En la ciudad de Xinyi, China, el resbalón de una adolescente se convirtió en una pesadilla cuando su pierna quedó atrapada entre 2 vigas de acero. Con una distancia de apenas 3 pulgadas entre ellas, el espacio era tan estrecho que no pudo liberarse y los bomberos tuvieron que intervenir. Durante horas, los rescatistas trabajaron con cuidado para cortar las vigas de acero y liberarla. La niña estaba aterrorizada y dolorida, pero gracias a la rápida reacción de los bomberos, finalmente fue liberada. Los rescatistas tuvieron que ser cautelosos para protegerla del calor y las chispas mientras cortaban las vigas. Este incidente peligroso e inusual resalta la importancia de la seguridad, especialmente en áreas con equipos pesados o en construcción. Nos vemos en el próximo video.